día de hoy, pues como lo decía Ingrid, acá pues hay personas que tienen mucha experiencia, pero pues vamos a dar ahí unos pequeños tips para tener en cuenta y recordar también sobre prácticas o pues las buenas prácticas que debemos tener en la manipulación y el transporte de cilindros. Mi nombre es Johnny Delgado, pues ya hicieron la presentación y hago parte de Hidropropsas, que es una compañía que lleva 30 años en el mercado. Nosotros somos un organismo evaluador de la conformidad. ¿Eso qué es? Somos básicamente una empresa que hace análisis y ensayos técnicos a elementos, en este caso vamos a hablar de cilindros, que pues funcionan o manejan gases de baja y de alta presión. Estamos distribuidos a nivel nacional en Mosquera, Bogotá, Medellín, Cali y también en Barranquilla. Tenemos ese alcance a nivel nacional. ¿Listo? Para dar inicio, vamos a ver este video. La seguridad con los cilindros de gas comprimido. Los cilindros contienen gases comprimidos a presiones extremadamente altas y deben ser manejados con cuidado. Los cilindros se usan para comprimir gran cantidad de gases en espacios reducidos, como por ejemplo oxígeno o acetileno. Por la presión que manejan, presentan peligros de tipo físico o químico, y al combinarse con el aire pueden formar mezclas inflamables y explosivas. Los cilindros constan de válvulas y reguladores que controlan la salida de gases. La exposición a gases tóxicos o asfixia por falta de oxígeno cuando se libera gas en recintos cerrados puede ser de alto riesgo para la salud. Los cilindros de gas comprimido presentan peligros químicos como explosión e incendio. Es importante que el trabajador que está en contacto con este tipo de actividad esté informado sobre identificar el contenido de los cilindros, manipular los cilindros adecuadamente para evitar golpes y atrapamientos principalmente en las manos, mantener los equipos de protección requeridos como guantes de cuero, gafas de seguridad y botas con punta de acero. Recuerde que para almacenar los cilindros debe tener en cuenta: evite que puedan voltearse con facilidad. Sujételos individualmente a un objeto estable. Use cadenas, correas o jaulas aproximadamente a 2/3 partes de la altura del cilindro. Los cilindros se deben almacenar en áreas bien ventiladas, alejados de materiales inflamables. Los cilindros vacíos se deben almacenar separados de los llenos y estos se deben rotular con una señal de vacío. Para evitar que se dañe o se rompa la válvula principal, se debe tener la tapa puesta siempre que el cilindro no esté en uso. Cuando ocurre una falla en la válvula o cuando el cilindro resulta dañado o se perfora, su contenido a presión puede liberarse violentamente. La salida repentina bajo presión puede impulsar el cilindro al aire hasta 1200 metros o a lo largo del suelo hasta 50 km/h. Ponga en práctica todas las precauciones de seguridad con los cilindros de gas comprimido y así evitará muchos problemas. Vale, Ingrid, muchas gracias. Bueno, entonces en este video nos podemos dar cuenta que nos están explicando cómo se manipulan los cilindros. Entonces ya, no era nada más, yo creo que el video ya nos dejó todo claro, ya podemos seguir con nuestras... No, mentiras. Sí era importante de pronto tener esa información porque pues nos habla directamente de los riesgos que puede tener la manipulación de los gases. Nos decía que puede tener un riesgo químico, puede tener riesgos físicos, puede tener riesgos biológicos y muy importante, riesgo mecánico. ¿Por qué? Porque estamos manejando una presión y veíamos en el video que si se sale la válvula, era el mismo ejemplo que estábamos dando acá con la jeringa. Si quitamos el dedo, ese gas que está comprimido, pues va a salir. Al momento que yo quito la válvula del cilindro, como tiene gas a presión, pues va a salir disparado, va a salir como una bala. Y si quieres, pasa la próxima diapositiva, la próxima. Ahí, gracias. Teniendo en cuenta
que el manejo de estas sustancias de los gases son una mercancía peligrosa o un material peligroso, pues vamos a conocer qué es esto. ¿Listo? Entonces, los materiales peligrosos son sustancias, pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, que por sus características físicas, químicas o biológicas pueden causar daños a la salud humana, el medio ambiente o a los bienes materiales, porque pues si el cilindro de pronto sale volando, golpea por allá una pared, golpea una máquina, pues la puede dañar, ¿sí? Y ellos están divididos en diferentes clases. Acá nos dan algunos ejemplos. Pueden ser explosivos, pueden ser tóxicos, pueden ser corrosivos, radioactivos, inflamables. Y si quiere pasar la diapositiva. Y vamos a ver acá la clasificación. Cuando yo manipulo una sustancia o una mercancía peligrosa y la tengo que transportar, debo cumplir con unos requisitos. Acá podemos ver en esta diapositiva la clasificación para el transporte de esas mercancías peligrosas. ¿De dónde viene esta clasificación? De las Naciones Unidas. Nos dice que la clase 1 son los explosivos, la clase 2 es para los gases, la clase 3 es para los líquidos inflamables, la clase 4 es para los sólidos inflamables, la clase 5 es para los oxidantes, ¿sí? La clase 6 para los tóxicos, la clase 7 para los radioactivos, la clase 8 para los corrosivos y la clase 9 para los misceláneos. Es decir, si yo voy a transportar una mercancía peligrosa de acuerdo a sus características, debo llevar mi vehículo identificado con alguno de estos pictogramas. ¿Listo? O rótulos, porque pues también cuando ya lo voy a pegar, pues se le dice rótulo, pero bueno, ese ya es un tema diferente. Pero pues el pictograma, como es a nivel mundial, pues nos da eh, hay un ejemplo muy bueno, de pronto personas que hayan ido a otros países donde no se habla español, hay una señalización. Hay una señalización que si ustedes van conduciendo, no más con verla, saben qué deben hacer. Y es, por ejemplo, la del pare. Entonces, tiene la misma forma que tiene la de nosotros que dice pare, pero pues, si por ejemplo están en China, pues, a menos que sepan hablar ese idioma, pues no van a entender qué está diciendo. Pero al ver la figura, ya tienen una idea y ay, este es el pare. Entonces, ustedes se detienen. Eso pasa con estos pictogramas. Entonces, a nivel mundial se usan y no más con ver la figura, ya nosotros podemos entender. Así no sepamos qué dice, en letras no sepamos qué dice. Nomás con ver la imagen ya sabemos a qué hace referencia. ¿Listo? Una pregunta, Johnny. ¿Puede el carro llevar dos rótulos? Sí, pero entonces tenemos que tener en cuenta, algo que vamos a ver más adelante, es la compatibilidad de lo que yo estoy transportando. Es muy importante, porque pues si no hay compatibilidad, no puedo transportar más de una sustancia. ¿Listo? Entonces, si quieres, pasamos a la próxima diapositiva. Acá vamos a ver la clasificación. ¿Listo? Decíamos que el 1 eran los explosivos. ¿Cuáles son los explosivos o quiénes hacen parte de estos explosivos? Por ejemplo, las municiones, los fuegos artificiales, las cargas para voladura, detonadores, bengalas, cordones detonantes y trinitrotolueno. Entonces, este TNT hay que tenerlo en cuenta. Esta sustancia no la puede transportar cualquier persona. O sea, yo no puedo llegar y decir, ah, bueno, en el carro, en mi carro, incluso en una empresa, en el carro de esta empresa vamos a transportar algunas de esas sustancias. No, eso hay que tener, para poder transportar estas sustancias debemos tener unos permisos especiales. No cualquier empresa puede transportar bueno, estas sustancias, ¿listo? O esta clase, mejor, de mercancía peligrosa, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Si quieres, pasemos a la siguiente. En la clase 2 hablábamos que estaban los gases. Entonces tenemos por eso, por ejemplo, gas inflamable, tenemos este verdecito que es gas no inflamable y tenemos este que es un gas tóxico. Hace parte de la 2. Ah, y de la 7, sí, también hace parte, no, del 6, si no estoy mal. Ahorita vamos a ver que también hace parte el gas tóxico. Y acá podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el butano, que es inflamable, el nitrógeno, que es no inflamable, es el verdecito, y un amoníaco, por ejemplo, que es un gas tóxico. Y acá nos está hablando de los riesgos.
Es inflamable, puede generar asfixia, el verdecito puede generar asfixia, y el tóxico, pues va a generar una toxicidad. ¿Listo? Si quieres, sigamos. En la clase 3 tenemos los líquidos inflamables. ¿Como cuál? Como la gasolina, el diésel. Entonces, a veces cuando vemos esos carros que va y les decimos el carro cisterna, estos carros pues están transportando estas clases de sustancias. Y pues como le estábamos diciendo, puede llevar de pronto pintura, puede ser barnices, disolventes, y muchas veces tienen acetona. Entonces la acetona lo que hace es ayudarnos a identificar el olor, ¿vale? Eh, sigamos, por favor. En la clase 4 tenemos los sólidos. Estos sólidos inflamables pues también se dividen en tres. ¿Como cuáles? Listo, sí, es que ahí apareció una cosa y no me dejaba ver. Entonces, esos sólidos inflamables pueden presentar una combustión espontánea y pues con el contacto con el agua también pueden generar gases inflamables. Es importante, a veces vemos, eso lo vamos a ver ahorita, vemos una parte pequeña, cuando se está haciendo el transporte, aparte de este pictograma, vemos un pictograma que tiene 4 colores, que es azulito, que tiene amarillo, que tiene rojo y tiene blanco. Es NFPA 704, que es una norma de Estados Unidos para el almacenamiento. Realmente se utiliza cuando se está transportando, pero es para el almacenamiento de las sustancias, para poder identificar. Y ahí muchas veces, bueno, muchas veces no, ahí en la parte blanca nos habla a nosotros de los peligros o los riesgos especiales que puede tener esa sustancia. Ahorita vamos a ver el ejemplo más adelante en una imagen, les puedo explicar mejor. Si quieres, pasemos. En la clase 5 pues, están los oxidantes y los peróxidos orgánicos. Entonces son sustancias como cuáles, el amonio, el peróxido de hidrógeno, pues que es el 5.2, los oxidantes que liberan oxígeno y aceleran la combustión, que es el 5.1, mientras que los peróxidos orgánicos, es que estamos viendo acá, son tantos o tienen dos características. Pueden ser comburentes, como pueden ser también y oxidantes. Entonces, esos dos me pueden generar a mí una inestabilidad porque pueden generar reacción. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos transportando esta clase de sustancias. Si quieres, pasemos, por favor. Tenemos la clase 6, que era pues la que les estaba diciendo ahorita, que también estaba en la clase 2, porque es un gas, entonces comparte las dos, tanto la 6 como la 2, porque hace parte de un material venenoso o tóxico, y pues también es un gas. Entonces, como se puede manejar de las dos maneras, yo debería, por ejemplo, cuando estoy haciendo el transporte, poner los dos pictogramas. ¿Listo? ¿Y quiénes hacen parte de esta clase? Por ejemplo, el cianuro, algún pesticida, el plomo, o de pronto un agente patógeno que se esté transportando. Así no sé si a veces han visto que aparece el carro de Umbrella. Umbrella hace parte de una franquicia de películas de por allá un virus que se regaba y todos se volvían zombies. Entonces cuando aparecen por ahí memes que no, pues ya se acabó el mundo porque ya esos carros están transportando quién sabe qué. Están transportando de pronto sustancias infecciosas. Eh, hay que tener mucho cuidado cuando estamos en las carreteras cerca de algún vehículo que esté transportando una mercancía peligrosa. Ingrid, si quieres, pasemos. Vale, en la séptima tenemos los radioactivos. Entonces, estos radioactivos incluyen los isótopos, que es un material radioactivo que se utiliza pues para diferentes campos en la medicina. Entonces, acá tenemos el P32, el S35 y el I-125, que podría ser el uranio natural o enriquecido, el torio y el plutonio. Ya es un tema ahí químico, pues no vamos a profundizar en eso. De pronto, si acá hay personas que son químicos, pues lo van a tener más en cuenta.
Y nos dice que además de otros detectores, pues otros dispositivos como detectores de humos, medidores de densidad y pues la maquinaria de los rayos X. Importante cuando nosotros nos hacemos una radiografía, ustedes se han visto que hay personas que tienen como un traje de plomo, eso es para poder repeler o protegerse de esta radiación. Pues nosotros no nos podemos proteger porque nos están haciendo la radiografía, lo que no es recomendable es hacerse radiografías tan seguido. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar expuestos a esa radiación. No tiene nada que ver con el transporte, pero pues es también para tenerlo en cuenta que esa es la radiación que se usa. ¿Listo? Si quieres, pasemos. Tenemos la clase 8, donde hacen parte pues los materiales corrosivos, como cuáles, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el cloro, el ácido clorhídrico. Pues si nosotros estamos haciendo ese también podría ser parte, cuando yo estoy haciendo el transporte de esta sustancia, tocaría llevar el de gas. Si la sustancia que yo estoy utilizando, que es corrosiva, también va en gas, tengo que utilizar el otro pictograma. ¿Cuál es el fin de estos pictogramas? No, si quieres, déjalo ahí en el 9. ¿Cuál es el fin de estos pictogramas? Informar. Ese es el fin de estos pictogramas. Informar a la comunidad y también a los organismos de emergencia qué es lo que yo estoy transportando. ¿Sí? Y en el 9 o en la clase 9 tenemos los misceláneos. ¿Cuáles son los misceláneos? Pues son como unos varios, como cuáles. Las baterías de litio, por ejemplo, que son las baterías que se están usando mucho en el país porque hay bicicletas eléctricas que pues funcionan con baterías de litio. Y a esta sustancia o a esta mercancía peligrosa hay que darle una disposición adecuada. Y pues para darle la disposición adecuada, pues la tienen que transportar de la manera adecuada. Y con los pictogramas o con la identificación adecuada. Hay que tener en cuenta que el litio es difícil que se apague. Entonces, uno que tiene que hacer con el litio, dejarlo ahí a que se apague solo, porque pues no tenemos la manera de poderlo apagar. Entonces, sí es importante pues tener cuidado porque estas sustancias también generan daño a la salud, pero también generan daño al medio ambiente. ¿Listo? Yo les estaba diciendo que en el momento que nosotros estamos transportando mercancías peligrosas, estamos dando una información con la identificación que llevan los vehículos. En este caso, porque estamos haciendo o porque estábamos explicando y dando ejemplos de cada una de las sustancias, porque pues a nivel nacional debería ser así, ¿sí? Hablando de Colombia directamente, porque si no está identificado, si nosotros no estamos cumpliendo con la normatividad, podemos generar un siniestro vial. Y pues ahí ya empezaría a haber más inconveniente. Ahorita les quiero hacer como un ejemplito de algo que sucedió referente a eso, a un tema de identificación. ¿Listo? Vamos a hablar en esta diapositiva del oxígeno. Entonces, el oxígeno, ya lo dijimos, puede que tenga características diferentes. En este caso tiene dos características. Es clase 2 porque es un gas. Entonces, es un gas inflamable, no inflamable o venenoso. ¿Sí? Cuando estamos hablando de los gases. El oxígeno realmente es no inflamable. El oxígeno es oxidante. ¿Qué es un oxidante? Pues que va a ayudar a que el fuego coja más fuerza. Es como cuando están haciendo las arepas y necesitan que prenda el fogón, ¿qué es lo que hacen? Cogen por allá una tapa y le empiezan ay, hágale, échele viento al fogón que se va a apagar. Lo que estamos haciendo es generando esa oxidación para que el fuego coja más fuerza. Si no le hacemos con la tapa o con la china, no sé si la conocen, le dicen eso a una china que es como una estilo de abanico, pues si no le hacen con eso se va a apagar y las arepas pues no van a quedar hechas, ¿sí? Y también hace parte de la clase 5 que es un oxidante. ¿Por qué? Pues, como les está diciendo, el oxígeno es un gas y es oxidante. Entonces, yo debería utilizar dentro de mi vehículo esas dos clases, esos dos pictogramas, tanto el 2 como el 5. ¿Listo? Si quieres, dale, seguimos. Adicionalmente, debo llevar el código UN o de la ONU.
Este código es el que me identifica la sustancia. Yo con ese número, no más con ese número, yo puedo buscar, bueno, ahorita súper fácil porque pues es raro que no tengamos un celular en el bolsillo y pues también es muy raro que no contemos con internet. Entonces, cuando tenemos el número, lo único que tenemos que hacer es ingresar a internet. Antes, cuando pues hasta ahora estábamos como en esta transición, incluso todavía existen las aplicaciones, hay una aplicación para ver la GRE, que es la cartilla de emergencias. Esta cartilla pues tiene muchos colores, la azul es la que hace parte de pues para el tema de emergencias, y ahí podemos nosotros en estas aplicaciones, no más al poner el número, nos botaba como un estilo de ficha de datos de seguridad y nos daba toda la información de la sustancia. Esas aplicaciones todavía están ahí en Google Play o de acuerdo pues a Android o iOS, el sistema operativo que ustedes tengan, o Huawei, ahí pueden encontrarla, pero pues ahorita nomás con entrar a Google uno busca la sustancia y ahí le aparece el código, perdón, y le sale toda la información. Si yo estoy transportando oxígeno, entonces ya tenemos más, como más tareas o más elementos para poder identificar. Tenemos que poner los pictogramas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los pictogramas? En caso del oxígeno es el 2, ¿cierto? El, ay, te vuelves el 4, si no estoy mal. Ah, el 5, perdón, el 5 ya, dale, gracias. El 2, el 5 que era el del oxidante y el UN que es el 1072, el del oxígeno que es en gas. Porque hay otra clase de oxígeno que es el oxígeno líquido. Acá nos está diciendo, él es como azul clarito. Entonces, si yo estoy transportando esta clase de oxígeno, lo que hago es ponerle la UN 1073. Esa es la que me identifica que llevo el oxígeno líquido. ¿Listo? Entonces, eso sería este rótulo y los pictogramas. Es lo que yo pondría en mi vehículo para poderlo identificar. Y bueno, ahí también estamos viendo la fórmula química del oxígeno, que es O2. Si quieres, ahí podemos pasar. Gracias. Acá lo que estábamos explicando, estos son los dos rótulos que vamos a utilizar, este verdecito y este amarillo. El verdecito es el del gas, no es inflamable, y el amarillo es el oxidante. Recuerdan que era 5.1, 5.2, pero pues este hace parte del 5.1 porque es oxidante. Esos son los rótulos o los pictogramas que yo debo utilizar para poder identificar esta sustancia que estoy transportando. ¿Quieres? Vamos a pasar. Bueno, también tenemos, perdón, por ejemplo, el GNC o el gas natural comprimido. Si vamos a hacer el transporte de esta sustancia, pues debemos conocer las características. Este gas es incoloro y también es inodoro. Quiere decir que yo no siento el olor de esta sustancia. Venga, Johnny, pero si yo no siento el olor de esa sustancia, ¿yo por qué sé que huele a gas? Porque nosotros ya tenemos eso, decimos, ay, huele a gas. Lo que pasa es que se le adiciona mercaptano. El mercaptano es esta molécula que le da el olor a este gas. Realmente lo que nosotros, el olor que sentimos es el mercaptano, que puede ser fuerte. Hay veces que, por ejemplo, estamos cerca de una gasolinera o de un lugar donde hay gas natural y sentimos un olor y decimos, ay, hay una fuga o algo y nos asustamos mucho. Pues realmente lo que nos puede decir si hay mucho o poquito, pues es un medidor, o sea, no hay otra manera de poderlo saber para saber pues cuál es la concentración, pero nuestra nariz sí nos ayuda a detectar, decimos, uy, huele demasiado, es por esa molécula que tiene que es el mercaptano. ¿Listo? Hace parte de la clase 2 porque es un gas, entonces deberíamos utilizar este pictograma y su número UN es el 1971. Entonces, no más con ese número, yo reviso y pues voy a poder identificar qué sustancia es la que llevan ahí. No es compatible con gases oxidantes. ¿Por qué? Hay algo que se llama el triángulo del fuego, que realmente no son 3 lados, sino que son 4, es el tetraedro, porque nos da 3 puntos. Entonces, si esos 3 puntos se combinan, yo voy a generar fuego. ¿Cuál es ese cuarto punto? Es la reacción en cadena. Entonces, si yo tengo
por ejemplo, yo tengo el comburente y tengo el oxidante, acá en este caso tengo el GNC, y lo combino con un oxidante, que era la pregunta que estaba haciendo Ingrid, perdón, que estaba haciendo Ingrid al principio. Yo podría llevar dos gases al mismo tiempo, es lo que yo tengo que tener en cuenta, la compatibilidad, porque si yo llevo este GNC y lo llevo con el oxígeno, no son compatibles. Y si llega a haber una fuga, pues ahí yo ya voy con dos lados del triángulo. ¿Cuál es el tercer lado? La temperatura o la fuente de ignición. Entonces, alguna chispita me puede generar a mí ya el incendio. Y como les decía, la cuarta parte pues, de ese triángulo tetraedro es la reacción en cadena, que es cuando ya se combinan en esas tres, pues me va a generar el fuego o la explosión. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta el tema de la compatibilidad cuando estoy haciendo el transporte de estas sustancias. Él no es tóxico, pero sí es asfixiante. ¿Por qué? Porque va a desplazar el oxígeno del aire. También eso es importante, nosotros no respiramos oxígeno, nosotros respiramos aire, solamente que el aire dentro de su composición, porque pues es nitrógeno, aire y pues hay otros gases, tiene el 21% de oxígeno. Entonces lo que hacen estos gases que desplazan el oxígeno del aire, pues nos dejan con qué respirar y podemos desmayarnos y hasta morir, ¿vale? Si quieres, pasemos ahí. Una pregunta, Johnny. Esos carros un carro que se mueva con gas natural, un vehículo y que transporte cilindros de oxígeno, entonces no sería lo más conveniente, o No, eso ocurre es cuando van dentro de la cabina los dos gases, porque me quedó esa duda. no, porque es que cuando se genere la fuga, es un gas. Entonces, como digamos el video al principio, ellos van a empezar a moverse. Puede que uno sea más pesado que el otro, pero se van a combinar. Y si llega a haber una fuente de ignición, de una se va a prender. Entonces, hay que tener en cuenta, porque también cuando estamos transportando sustancias, por ejemplo, lo hablamos de hidroprop, nosotros no transportamos gases, nosotros transportamos cilindros que se les hace la prueba hidrostática. Esos cilindros cuando se les hace la prueba hidrostática no tienen gas. Entonces, si nosotros vamos a entregarles al cliente, realmente los llevamos desocupados, porque pues no, ahí no habría riesgo. Sin embargo, tenemos que también tener toda la información. ¿Por qué hago como esa claridad? Porque yo lo tengo que manejar de la misma manera, porque las personas externas no saben que yo, o sea, realmente no saben qué es lo que yo estoy transportando, ¿no? Bueno, sí, ese es hidropropio y los lleva vacíos, no. Entonces lo que van a decir es, hombre, eso de pronto no es compatible, o las mismas autoridades van a decir, no, es que usted no puede transportarlo de esa manera. Entonces, sí es muy importante que si yo estoy transportando los cilindros, tengo que transportarlos de una manera adecuada. De pronto hay maneras de poder hacer un transporte, pero hay que tener, bueno, ventilación. Es que con el tema del gas es muy complicado porque es volátil. Entonces, en el aire se van a poder combinar. ¿Listo? Incluso en el aire hay oxidante. No más con eso ya tenemos. O sea, si solamente llevamos el inflamable y hay una fuga, el oxígeno está ahí en el aire y llega a haber una fuente de ignición, de una se va a prender. Para responderte, no es recomendable hacerlo. Si quieres, pasemos a la próxima. Bueno, acá podemos ver cuál es el rótulo que se utiliza, que es el 2, porque pues es un líquido inflamable, es un gas, perdón, es un gas inflamable que hace parte del 2. Y acá en esta foto, pues les quería mostrar lo que les estaba diciendo ahorita, que era la NFPA 704, que es el pictograma que tiene el rojo, el amarillo, el blanco y el azul. Entonces, en el rojo, vamos así muy rápidamente, ahí en el rojo nos está hablando de la inflamabilidad. De acuerdo al número, podemos saber si es muy inflamable o es poco inflamable. En el amarillo me está hablando de la reactividad. ¿Qué reacción puede generar con qué sustancias? Entonces es más reactivo frente a esto, frente a lo otro. Ahí nos está diciendo que es uno, no es tan reactivo. En la parte azul tenemos el daño que le puede generar a la salud. Entonces, ahí si no estoy mal es un 4. Uf,
puede generar mucho daño a la salud. Y en la parte blanca es donde están los riesgos especiales. En este caso hay una W. Como esto es de Estados Unidos, pues nos está hablando desde el agua, ¿cierto? Porque es weather, agua en inglés. Hay unos, y ese a mí me llama mucho la atención desde que yo lo aprendí, me generaba mucho la atención, y es esa W con una rayita en la mitad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa sustancia no es compatible con el agua, y debemos tener en cuenta es la importancia de la ficha de datos de seguridad y de que las personas que están transportando la sustancia sepan cuáles son los riesgos que tienen esta sustancia. Porque es que nosotros siempre, cuando vemos fuego, traducimos que podemos apagarlo con agua. O sea, siempre en nuestra cabeza el fuego se apaga con agua, y no es así. Esta sustancia, o bueno, esta no, porque no es esta que estamos viendo acá, pero sí hay sustancias que no se pueden apagar con fuego porque pues tienen derivado de hidrocarburo. Y si han escuchado un dicho que dice que el agua y el aceite no se combinan, cuando dos personas tienen, oye, valga la redundancia, personalidades diferentes, no, es que son como el agua y el aceite, porque el agua y el aceite no se pueden combinar, porque lo que hace el agua cuando se combina con el aceite es multiplicar las moléculas del aceite y se va a generar más fuego. No lo voy a apagar, sino que se va a generar más fuego. Yo les estaba hablando del triángulo del fuego. Cuando se combinan los tres, se genera fuego, pero si yo lo quiero apagar, yo tengo que mirar la característica del fuego para poder quitar una de esas partes. Si yo quito alguna de esas partes, lo voy a apagar. Les doy un ejemplo. ¿Han visto el experimento que hacen con una vela? Tienen una vela y le ponen una copa, o bueno, la encierran y la vela se apaga. ¿Qué es lo que pasa? Están quitando uno de esos tres componentes, están quitando el oxidante, el oxígeno. Al quitar el oxígeno, se apaga el fuego. Otra forma de apagar esa llama es bajándole la temperatura. ¿Cómo le bajo la temperatura? Pues con agua fría. Y ahí la apagué. Entonces, hay diferentes formas de apagar el fuego de acuerdo a la característica del fuego. Y eso nosotros lo debemos tener en cuenta. Tanto como la persona que está manejando la sustancia, hasta nosotros mismos, porque es que no sabemos qué nos puede pasar incluso en nuestras casas o cuando vamos en carretera. ¿Vale? Si quieres, sigamos ahí. Vale. Bueno, esta parte es importante, quería llegar acá. Acá tengo el ejemplo que les quería dar. Acá tenemos el GLP, que es el gas licuado del petróleo. ¿Ese yo lo podría apagar con agua? No, o sea, ya lo dejamos claro. ¿Por qué? Porque es un derivado del petróleo, tiene un hidrocarburo. Entonces, ese ya sé que yo no lo puedo apagar con agua. Si dentro de mi transporte se me genera una emergencia con esta clase de sustancia, si es líquida, porque es que acá estamos, el tema del GLP es que tiene las dos características, por eso dice gas licuado. Él es tanto gaseoso como líquido. Y si yo tengo de pronto un derrame de alguna sustancia que es derivada de ese hidrocarburo, pues ya como que nos quedó muy claro que no se puede con agua, sí lo puedo apagar por remoción. ¿Qué es remoción? Quitarle a ese triángulo el comburente. En este caso yo lo puedo hacer con arena. Entonces lo que hago es ahogar ese fuego con arena y él se va a ir apagando solo. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta en el caso de una emergencia. Hablando directamente del GLP, también nos dice que es un gas incoloro y también se le está poniendo esa molécula para yo poder olerlo. Entonces, es lo mismo que estábamos viendo con el otro gas. Para yo poderlo identificar por el olor, pues le estamos poniendo ese deodorizante para poder identificarlo. ¿Listo? Es clase 2 porque pues hace parte de los gases. El código UN o de la ONU es el 1075 y pues acá nos estaba hablando de la característica, es un gas licuado. Quiere decir que es más denso que el aire. Entonces no se va a ir tan fácil porque no se lo va a poder llevar porque va a pesar más. Y es incompatible, muy incompatible con los oxidantes. Ya entendemos por qué es incompatible con los oxidantes. Y aunque no es tóxico, sí es asfixiante, muy parecido al otro gas. Y hace poco, no sé si de pronto algunos de ustedes se dieron cuenta, el 11 de septiembre, bueno, el 11 de septiembre de 2001
en Estados Unidos hubo una emergencia por allá por un siniestro que hubo con unos edificios. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2025 se sumó también, coincidencialmente cayó la misma fecha, en México hubo una fuga de GLP, tal cual. Era un carro que llevaba, ahí decía que eran 47.900 galones de GLP, de este gas licuado del petróleo. Entonces ellos le dicen como gas LP, le dicen gas LP. ¿Qué quiere decir gas LP? Gas licuado del petróleo, es el mismo GLP que nosotros le decimos GLP. Y eso fue en cuestión de segundos, el vehículo iba por un área como donde habían unos puentes, pero pues también habían unas casas cerca, y se estrelló. Tanto al parecer era un hueco, bueno, exceso de velocidad, bueno, diferentes cosas salieron en los medios, que a veces no hay que creerle mucho a los medios porque pues tergiversan mucho la información, pero la cuestión es que hubo fuga de esta sustancia. No sé si en el video al principio se dieron cuenta que nos hablaba de la velocidad con la cual sale un gas. Entonces sale súper rápido, y si también de pronto tuvieron la oportunidad de ver algunos videos, fue en un momentico, y más esa cantidad, o sea, era demasiado gas el que salió, empezó pues a salir al ambiente. Oxidante había en el aire había oxidante. Y pues algo generó la chispa, y lo que pasó fue que quemó a muchas personas, ¿sí? Fue algo fuerte. Ahí en redes sociales aparecieron videos donde habían personas que estaban quemadas totalmente, todavía con el residuo en la piel. Fueron imágenes muy, muy duras de ver. Nosotros hicimos como un seguimiento a eso, porque pues trabajamos con estas pruebas y todo, y dentro de lo que salía en la información decían que estos tanques no habían sido revisados. Entonces, ahí es, o ese es el fin de lo que estamos haciendo en este momento, tener en cuenta que cuando nosotros transportamos estas sustancias debemos cumplir con unos requisitos, con unas responsabilidades, y no es solamente tener el carro con las llantas bien, o con el SOAT bien, o con la tecnomecánica bien, no, es un todo, y los recipientes donde estamos transportando estas sustancias también deben tener mantenimiento. Al parecer, y como les digo, eso ya todo es hipotético lo voy a decir muy coloquial, del chisme, la persona intentó aliviar la presión del tanque, o de la pipeta, como ellos le dicen allá en México, pero pues no sirvió. Y ahí fue donde pues empezaron a decir que era que no se le había hecho el mantenimiento adecuado, y que llevaba mucho tiempo, porque como con todos los siniestros, con todos los accidentes, después es que, no, sí, es que eso no funcionaba, sí, esto, lo otro, y empezamos a darnos cuenta de una serie de cosas que nos hubieran llevado a prevenirlo, pero pues empezamos a decirlas después de que ocurrió. Y fue por esta clase de gas, GLP. Entonces, creo que ahí les doy un muy buen ejemplo del riesgo que tiene el transporte de estas sustancias. Sin embargo, en México, aunque yo vi las fotos, las imágenes del vehículo, estaba identificado, tenía el código, el 1075, tenía el pictograma de inflamable. México lo que hizo fue sacar, eso fue creo que la semana pasada, la semana antepasada, una nueva normatividad para el transporte de esas sustancias. Entonces, ya tienen que controlar, o sea, sí o sí, no es opcional, tienen que controlar la velocidad de los vehículos, eh, tiene que estar toda la información que hemos visto en este momento para poder identificar la sustancia. Entonces se volvieron más estrictos, pero se volvieron más estrictos por lo que les pasó. Debió haber sido antes, un tema preventivo, ¿vale? Ingrid, si quieres, pasemos ahí. Ahí vemos, pues, ese es el pictograma, y este es el ejemplo del GLP, porque pues les estaba hablando de un tanque, pero es que el GLP nosotros lo podemos utilizar en nuestras casas, o de pronto allá haciendo el asado, los que de pronto tengan allá en su finca el GLP. El GLP es el que pasa el carrito ahí con una campanita, haciendo ti, 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 ti. Ay, el gas, se acabó el gas. Ese es el GLP. Entonces nosotros lo podemos tener en nuestras casas. Démonos cuenta el riesgo que nosotros podemos tener en las cocinas. Es esto mismo. Y el riesgo
No sé, a mí sí me tocó ver a mi abuela cuando yo la iba a visitar cuando era pequeño, se les acababa el gas. ¿Y cuál es la mejor práctica para que el gas siga ya prendiendo la estufa? No, pongámosle una vela debajo o pongámosle una candela o un briquet. Pongámosle eso ahí debajo. Y eso lo que hace es calentar el gas y hace que suba. Y sale y listo, terminamos de hacer los frijoles ahí. Hombre, es un tema de desconocimiento. Claro, cuando uno es pequeño uno lo ve, incluso, ¿qué es lo que se va a hacer cuando se nos esté acabando el gas? Pues lo mismo porque yo lo vi. Yo vi a mi abuela, yo vi a mi tío, yo vi a mi familiar, entonces yo creo que eso está bien hecho. No está bien hecho. ¿Por qué no está bien hecho? Pues es que ya lo dijimos. Es un inflamable y pues si yo lo que hago es ponerle fuego, pues voy a generar una reacción y va a explotar. Entonces, es anécdota porque sí lo vi con mis propios ojos y yo sé que muchos de ustedes también lo han visto. Y si lo hacían, no lo sigan haciendo. Si se acabó, se acabó. O sea, ya no va a salir nada más porque él es un licuado y pues ya de pronto lo que quede abajo es como ese remanente, que pueda que sea un condensado. Pero pues ahí ya ese cámbienlo, compren uno nuevo. ¿Listo? Ingrid, si quieres, sigamos ahí. Vale, gracias. Cuando yo identifique mi vehículo, le pongo estos códigos, pues acá está el grado de peligrosidad, que también está ya dentro de una cartilla y pues ahí se puede entrar a revisar, pero están las medidas, que es lo importante. Entonces, acá nos dice que debe ser de 40 centímetros. Debemos cumplir con estas características, no es que pues yo vaya y saque, coja en la impresora y bueno, vamos a transportar esto. Hágame el favor, imprima uno de estos tres, porque pues hay que ponerlo por los tres lados, incluso son los cuatro lados, porque es en los dos costados, atrás y adelante, y se lo pegamos a eso y listo, y empezamos a transportar. No, hay que cumplir con unas características que nos dice a nosotros la normatividad. Entonces acá nos está dando las dimensiones de este rótulo para poderlo poner en mi vehículo. ¿Él se puede pegar con imán? Sí. Él se puede, hay unas cajitas donde se mete, ahí también se puede, sí, no hay ningún problema. O puede ser un sticker que yo le pegue, sí. El tema es que no se vaya a dañar y que siempre que sea visible y pues que siempre esté ahí identificando la sustancia que yo estoy transportando, ¿vale? Ingrid, si quieres, sigamos ahí. Vamos a ver este video donde hacen una prueba de qué pasa cuando un cilindro se le cae la válvula o cómo funciona cuando esa presión sale sin control. For 100 years, and legends of their destructive potential have been around for 99. But could a ruptured tank really burrow through a brick wall? Into the next county. Here we go, shearing the regulator off a tank. Attempt number 2. In 5, 4, cross your fingers, 3, 2, 1. Yeah! That's the sound! That is a lovely, lovely sound. The valve has sheared clean off, and that's a very good sign. It looks like the cylinder flew straight and true, but did it have enough thrust to crack the wall? Oh, God. It was the lard that did it. At 40 miles per hour, the air tank turned the cinder block to cinders. It even put a fair dent in the wall 6 feet behind it. It totally. No way. I mean, it didn't go all the way through, but it went through this one, and it was going. It's working its way through that one. I was ready to see this as not possible. I was totally expecting it not to actually work because it's one of those apocryphal tales, and everyone we talked to had heard the story, but no one knew anybody that it happened to. You know, this was an optimum situation for this tank. What this tank did is as good as it gets. My favorite thing is just the perfect roundness of the top of this hole. It also pushed this entire wall back a half an inch.
Although the cylinder was deliberately aimed, you couldn't ask for a more convincing result. So let's call this myth totally and spectacularly confirmed. Vale. Ahí básicamente lo que le estaba diciendo era que, pues que las historias se habían, bueno, los cazadores de mitos creo que muchos de nosotros los vimos cuando éramos niños o de pronto más grandes, y ellos lo que hacen es escuchar allá la historia y decir, bueno, vamos a probar si esto sí es así o no. Básicamente lo que ellos estaban conversando después de que se hizo el experimento era, bueno, eso lo habíamos escuchado, pues no sabíamos, pues no creía que fuera verdad, pero sí, y si nos estamos dando cuenta, el cilindro pasa el muro de concreto como si fuera mantequilla con un cuchillo caliente. Eso es lo que nosotros transportamos. Ese riesgo es el que nosotros tenemos cuando estamos haciendo el transporte de la sustancia o de la mercancía peligrosa, como lo queramos llamar. Si quieres, pasa. La próxima. Gracias. Y hay que tener en cuenta qué es lo que yo debo hacer cuando estoy transportando estos cilindros. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debemos tener con nuestro vehículo de transporte? ¿Cuáles son esas principales características? Por ejemplo, debemos tener una plataforma para poder fijar los recipientes. No, pero es que eso casi no pesa. Y yo los muchachos que tengo aquí, ellos se ven que son fuertes. Perfecto, que sean fuertes, me parece muy bien. Pero hay que utilizar una plataforma. Siempre que yo vaya a subir o a bajar un cilindro, debo tener una plataforma. Pongo el cilindro en la plataforma, lo aseguro y ahí sí subo, lo dejo dentro del carro y lo vuelvo a asegurar. O viceversa, si lo que estoy es bajándolo del carro, lo mismo pero al revés, ¿sí? Sí, suena chistoso, pero pues esa. Entonces lo único que voy a hacer es, suelto el cilindro del vehículo, lo pongo en la plataforma, le pongo la cadena y lo bajo. Así tiene que ser. ¿Vale? Si quieres, sigamos. Debemos utilizar también, ya sea una cadena o una riata, pero ellos tienen que estar asegurados dentro del vehículo, porque si no van a empezar a bailar. Y con estas calles tan hermosas que tenemos en nuestro país, que no hay huecos, el que diga que hay huecos en las calles de Colombia está diciendo mentiras. Entonces, como nosotros tenemos unas calles tan buenas, pues van a empezar a bailar para todo lado. ¿Y qué pasa si se caen? ¿Qué pasa si tienen contenido? Pues ya vimos ahorita el experimento ahí de los cazadores de mitos. Y eso va a salir disparado como si fuera una bala, como si fuera un misil. Y tenemos que cuidar eso. Entonces, sí es importante de pronto que esas cadenas que yo utilizo las puedo de pronto tener como forradas o recubrirlas con goma, pues para que no haya de pronto hay una fricción. ¿Listo? Y evitar que este roce de estos elementos metálicos pues me vayan a generar una chispa. Volvemos al triángulo. Entonces, esa es la chispa de la fuente de ignición y pues eso es lo último que queremos. Generar de pronto una chispa ahí, pues imagínense. Si quieres ahí sigamos. Bueno, ahí dentro, acá también lo estamos viendo, vemos que hay unas bahías, que son los lugares donde nosotros vamos a almacenar los cilindros. Aparte de la cadena o de la riata, hay algo que se llama colmena. Sí, allá sí, esa como la de las hormigas o como la de las abejas, avispas, de esa manera. Entonces, si podemos ver, tenemos en estos cilindros negros, ellos no están seguidos, no está no son paralelos, sino que están como diagonales, ¿sí? Lo que estamos haciendo es asemejar a una colmena. 3 puntos de apoyo se están generando ahí. ¿Para qué? Para que en el momento que haya un impacto en los cilindros, esa energía se distribuya en los 3 puntos de apoyo y evite que se puedan caer. Entonces, es otra manera que tenemos para hacer el almacenamiento y el transporte de estos cilindros. ¿Vale? Si quieres, pasemos. El vehículo debe tener una descarga a tierra también. ¿Por qué? Pues para que no me vaya a generar de pronto hay una estática o me vaya a generar una chispa y pues pueda prender la sustancia o pueda generar una explosión de lo que yo estoy transportando. ¿Listo? Y la plataforma debe tener la capacidad máxima del peso. Porque, bueno, la plataforma y el vehículo también, pues eso está dentro de la licencia de tránsito. Ahí me está diciendo la capacidad. Yo no debo sobrepasar esa capacidad. ¿Por qué? Pues porque puedo generar un accidente y también puedo dañar el vehículo.
pero no puedo o no debo, bueno, es que no debo, es que no puedo hacerlo y tampoco debería hacerlo. Sobrepasar esa carga, no, pero es que ¿qué vamos a hacer 2 viajes? ¿Qué vamos a hacer 3 viajes? Hágale que eso no pasa nada. No. Seamos muy conscientes, eso no se debe hacer por nada del mundo. ¿Listo? No se debe sobrepasar. Si a mí me dice que es una tonelada, incluso no debo llevar una tonelada. Debo llevar siempre el 80% de la carga. Eso es lo que yo debo, mínimo el 80%. ¿Listo? Si quieres, sigamos ahí. Vale. Gracias. El vehículo, cuando no es abierto, cuando es cerrado, por ejemplo, un furgón, debe llevar sí o sí ventilación, porque si llega a haber de pronto un remanente de un gas que se haya encerrado, pues me va a generar un riesgo. Entonces, lo que yo hago es tener unas rejillas y esas rejillas lo que van a ayudar es que haya una ventilación, ese intercambio ahí de aire y pues que no se vaya a concentrar el gas dentro del lugar, que quede como un recipiente. Entonces, importante también tener estas rejillas, ¿vale? Si quieres, dale. Bueno, y el cilindro tiene que estar identificado. Toda sustancia química sí o sí tiene que estar identificada, nos lo dice el decreto 1496 del año 2018, que nos habla, vamos a hablar de eso directamente, del sistema globalmente armonizado. Entonces, uy, pero eso no habíamos hablado. Ahorita vamos a tener en cuenta el sistema globalmente armonizado, que también por allá la ONU dijo, bueno, vamos a hacer algo para identificar a nivel nacional las sustancias, porque antes había HMIS, había la CE, o sea, habían muchas formas de identificar una sustancia. A uno le llegaba una sustancia de otro país y decía, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto con qué se come? Bueno, vamos a ver el pictograma o el dibujito que es, y ahí más o menos vamos a entender. Pero nos dicen, vamos a utilizar sistema globalmente armonizado y todos vamos a unificar para pues todos hablar el mismo idioma. Y el cilindro tiene que estar identificado con estas etiquetas. Entonces acá me dice, de acuerdo a esta NTC 2462, qué es lo que debe llevar la etiqueta. Entonces debe tener el nombre del gas, debe llevar la clasificación, la CGA, lleva el símbolo, lleva la información de seguridad, o bueno, el símbolo o el pictograma para poder identificar la sustancia. También yo la puedo identificar de diferentes maneras, por el color, por la válvula y muy importante por la etiqueta. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante la etiqueta? Porque es que el color puede que ya no tenga color. O puede que el color yo no se lo identifique. Yo no, pues este o es el otro. No. Entonces yo puedo confundirme con eso. Entonces sí es importante tener la etiqueta. Y la etiqueta tener el sistema globalmente armonizado. Si quieres, pasemos la diapositiva. Gracias. Ese es el sistema globalmente armonizado. Entonces, cuando ustedes vean ese pictograma que tiene el bordecito rojito y por dentro es blanquito y pues el dibujo es negrito, ese es el sistema globalmente armonizado. Y las etiquetas deben también tener sistema globalmente armonizado para poder identificarlo con el de las Naciones Unidas y con el de sistema globalmente armonizado y decir, ah, bueno, este es con este, ¿sí? Como que vamos a hacer ahí, los vamos a emparejar. ¿Listo? Y pues ahí nos está diciendo cuáles son los del sistema globalmente armonizado, está el corrosivo, es lo mismo que tenemos en la ONU, pero pues ahí con sistema globalmente armonizado. Si quieres, pasemos. Bueno, vamos a ver acá también en un video corto qué es lo que pasa cuando estoy manipulando un cilindro que no cumple con las características de seguridad. Mi cilindro siempre, cuando yo lo voy a transportar, debe tener una tapa en la válvula. Puede ser un capuchón o le dicen tulipán también. El tulipán es como una tapa que está abierta, pero eso lo que hace es proteger la válvula. Vamos a ver qué pasa cuando yo no tengo estas tapas en los cilindros. ¿Quieres darle ahí play? Listo. ¿Qué pasó en el video? No era que la persona estuviera bailando ahí con el cilindro. Lo que pasó fue que al momento de girarlo, primero, los cilindros no se deben manipular por la válvula. Es una muy mala práctica. Entonces, cuando los están girando, los cogen del volante de la válvula. Pues, obviamente la pueden abrir. Y el cilindro va a tener remanente o no. Es que no sé. Entonces, yo siempre tengo que tener en mi cabeza que el cilindro tiene contenido. A menos que no tenga válvula. Si no tiene válvula, pues no tiene contenido porque no tiene válvula. Pero mientras tenga válvula,
yo tengo que pensar que el cilindro tiene contenido. O sea, no, pero es que yo lo quité de allá porque ya se acabó. Hagamos de cuenta que tiene contenido, no se debe manipular de esa manera, ¿listo? Entonces, ese cilindro debe tener el capuchón o debe tener el tulipán. ¿Para qué? Pues para que no pase lo que pasó en ese momento, o porque se le pudo haber caído. A él se le cae. Afortunadamente se cogió de la baranda de la plataforma, no les dije en el momento de la plataforma, las plataformas deben tener baranda para poder sujetar los cilindros cuando se suben o se bajan. Entonces, él se pudo sujetar de la baranda y no se cayó. Se pudo haber caído, el cilindro le pudo haber caído encima, el cilindro al soltarse le pudo haber salido disparado, se pudo haber caído la válvula. Pueden pasar muchas cosas en un momento, pero si nosotros lo hacemos desde el principio bien, pues no nos va a pasar. ¿Listo? Entonces, ojo cuando estén descargando o estén subiendo cilindros, que cumplan con todos, con estos tips de seguridad o con estas normas de seguridad para poderlo manipular. ¿Vale? Ingrid, si quieres, sigamos ahí. Vale, gracias. Cuando yo ya transporte el cilindro, es recomendable transportarlo en un carrito, así como está la foto. Entonces, en estos carritos se sube el cilindro, incluso hay carritos que son para dos, también se podría transportar en estos carritos y se van moviendo. Hay veces que no tenemos estos carritos y lo que hacemos es transportarlo con la mano, así como estábamos viendo en el video. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que cumplir con el tema de no cogerlo de la válvula, que tenga la tapa, pues para evitar de pronto que haya una despresurización, ¿sí? Y pues evitar de pronto que se caiga si es más fácil con el carro. Johnny, ¿yo podría manipular dos cilindros al mismo tiempo? No. Johnny, como persona de seguridad y salud en el trabajo de Hidroprop, dice que no. De pronto hay empresas donde nos dicen a nosotros, no, es que ergonómicamente es más fácil. Vale, perfecto. Pero entonces tengamos en cuenta que si están moviendo dos cilindros al mismo tiempo, el piso de pronto es inestable, se chocaron y se cayeron, porque llevaban dos cilindros, los cilindros pesan, de pronto uno ve que las personas los están moviendo y dice, ay, esto es súper fácil, pues porque ellos ya tienen la pericia, ellos son, coloquialmente diciéndolo, son unos duros moviendo cilindros. Si yo hoy muevo un cilindro, yo soy así como, parezco un robot moviéndolo, ellos lo mueven como si no estuvieran haciendo nada, pero es porque tienen la experiencia. Entonces, empiezan a mover los dos cilindros al mismo tiempo y se les pueden caer. Entonces, recomendación por parte de Hidroprop, no muevan dos cilindros al mismo tiempo, solamente muevan de a uno. ¿Listo? Si de pronto yo tengo que hacer el transporte de un cilindro, lo recomendable es que sean verticales, pero pues también se podrían hacer de una manera horizontal. Sin embargo, si yo lo voy a hacer de una manera horizontal, así como está en la fotico, tengo que cumplir con esos requisitos. Entonces, yo lo tengo que asegurar, tengo que utilizar de pronto aros de goma, los puedo meter hacer como una estiva con madera, para que ellos no se vayan a empezar a mover y pues estar seguros que tienen las válvulas en buen estado, que todo está tapado, y esa tapita que vemos ahí, ese es el tulipán. Los que veíamos en el negrito era el capuchón que tapaba totalmente la válvula. Este es un tulipán que deja la válvula visible, pero pues también le está generando una protección, ¿vale? Si quieres, ahí pasemos. Hacerle el año la chumacera a la presentación. Espérate que se bloqueó. Vamos a la diapositiva en la que estábamos. Más abajito. Estábamos en más arribita, ahí. Listo. Entonces, por allá en el 2002 sale el decreto 1609, que es el que nos dice a nosotros cómo es que debemos manipular estas mercancías peligrosas o estas sustancias peligrosas. Y también con el año 2015 sale la NTC 4532 y nos dice, esto es de cumplimiento obligatorio. Nos habla a nosotros sobre la etiqueta o la tarjeta, perdón, no es la etiqueta, ahí lo dice, es la tarjeta de emergencia que nosotros debemos llevar en nuestros vehículos. Realmente nosotros en nuestros vehículos deberíamos llevar una carpetica muy bien organizada con
los PON o los procedimientos operativos normalizados, pues para saber qué hacer en caso de una emergencia con la sustancia que yo esté transportando. Debería estar el plan de emergencias también ahí. Debería tener los rutogramas, debería tener pues los documentos del conductor, pero bueno, la ficha de datos de seguridad o la FDS, pero también debemos llevar las tarjetas de emergencia. Entonces la tarjeta de emergencia debe cumplir con 7 ítems o 7 secciones, realmente lo dice la NTC. Entonces, la primera sección me dice que es la identificación de la mercancía o de la sustancia, el nombre de la compañía y pues el código de clasificación de las Naciones Unidas. El 2 es la identificación de peligros, el 3 es los controles de exposición y pues la protección personal que debe tener la persona que está transportando la sustancia. El 4 es la estabilidad de la reactividad de la sustancia, la 5 es la medida de primeros auxilios, la 6 es la medida de extinción para incendios y la 7 es la medida en caso de un derrame o de una fuga, qué es lo que yo debo hacer. Esa información de dónde sale, de la empresa que genera la sustancia. Entonces, si es una empresa que comercializa con gas, ellos son los que tienen que entregarnos a nosotros la tarjeta, son los que nos tienen que entregar la ficha de datos de seguridad. Esta información de la tarjeta, ¿de dónde sale? De la ficha de datos de seguridad, ¿vale? Y si quieres, dale ahí. Acá vemos un ejemplo de una ficha de datos de seguridad, así, tal cual. Es una tarjetica, la pueden tener en una hoja o la pueden mandar a plastificar, como quieran. El tema es que siempre cuando estén transportando lo deben tener, ahí vemos. ¿Listo? Entonces, recomendación, también que venga con sistema globalmente armonizado, porque también es más fácil. Aquí tiene el de la ONU, tiene el de la NFPA 704 y para estas sustancias de aire comprimido nos está dando la información que nos estaba pidiendo la NTC. ¿Listo? Ahí está toda la información. Al principio hablábamos un tema de compatibilidad. Es muy recomendable, esta es una matriz genérica, porque nos está hablando de todas las sustancias y la compatibilidad que pueden tener las sustancias. Uno puede hacer una matriz de compatibilidad o incompatibilidad de acuerdo a las sustancias que esté manejando directamente. Esta es, como les digo, genérica y es muy fácil de leer. Entonces, nosotros vemos que hay como una disposición que es vertical y otra que es horizontal, ¿sí? Cuando ellas se cruzan, ahí es cuando yo sé si puedo almacenar la sustancia. Entonces, me dice, por ejemplo, en la primera, explosivo con explosivo, sale un verdecito. Ah, bueno, abajo está la convención. Entonces me dice, no, sí se puede almacenar junta. No, perfecto. Pero en otra vemos que hay un inflamable con un explosivo y está en rojito. Entonces, o sea que eso yo cómo lo puedo manipular, yo lo puedo almacenar junto. Me dice, no, en rojo, no se puede almacenar junto, tiene que estar almacenado en diferente lugar y es un requisito normativo también, nos dice a nosotros que debe haber una pared de 6 metros de concreto. ¿Para qué? Pues para evitar que haya pues una cercanía a estas sustancias pues, o una combinación de estas sustancias. Acá podemos ver un inflamable con un oxidante. Entonces nos está diciendo acá en el tema de almacenamiento, nos dice el rojito con el verdecito, es amarillo. Bueno, nos dice, bueno, si usted lo va a almacenar en el mismo lugar, que tengan una distancia. Cuando Ingrid me hacía la pregunta, yo le decía, bueno, hay unas condiciones especiales con las cuales yo podría mover la sustancia. Lo que pasa es que cuando hay gas, pues ahí ya no me va a funcionar si yo de pronto los tengo a 6 metros, porque pues las sustancias en el aire se pueden combinar. Si yo de pronto los tengo ya dentro de una empresa, yo sí los puedo dejar en el mismo compartimento, pero con una distancia, ¿sí? O importante con la pared que les estoy diciendo, ¿vale? Sin embargo, acá en la convención nos dice, bueno, cuando da amarillo, yo los podría de pronto dejar en el mismo lugar, pero no en el mismo estante, por así decirlo, o en la misma bahía donde yo los esté almacenando, ¿vale? Si quieres, pasemos ahí. Bueno, acá pues ya hace parte de lo que debe llevar mi vehículo, un kit antiderrames. Johnny, pero si es un gas, ¿a mí de qué me sirve el kit? Listo, que en su kit al menos tenga una cinta una cinta para delimitar.
o que tenga una estaca, porque usted con la estaca de pronto le pone la estaca a la válvula y lo que va a hacer es detener la salida de ese gas. Entonces, yo sí debo llevar siempre, cuando esté transportando una mercancía peligrosa, yo debo llevar el kit. ¿Listo? Acá hay algo muy, muy importante que es este certificado que estamos viendo. Todas las personas que transporten una mercancía peligrosa, sí o sí, y eso debería ir dentro de la carpeta, sí o sí, deben tener certificado para transporte de mercancías peligrosas. Y nosotros lo tenemos, Hydroprop, que pues nosotros transportamos los cilindros es para la prueba hidrostática. Sin embargo, sí o sí debemos tener este certificado para el transporte de mercancías peligrosas. Ellos, cuando es la primera vez que ustedes lo hacen, o sea, la persona la primera vez que lo hace, tiene vigencia de 2 años. Cuando ya es reentrenamiento, tiene vigencia de 1 año. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Si ustedes no lo tienen, ojo, deben tenerlo. Cualquier conductor debe tener, o cualquier conductor que esté transportando esta sustancia en Colombia debe tener este certificado para manejo de transporte de sustancias peligrosas. ¿Listo? Y ahí también nos está diciendo la FDS, pues que son cosas que ya hablamos, el rutograma, todo eso, que lo debe tener en la carpetica. ¿Listo? Si quieres, dale ahí, pasemos. Y pues acá tenemos la normatividad de la cual sacamos toda la información, porque pues no es que de pronto Hidroprop con sus 30 años de experiencia crea que no. Realmente esto sale de una normatividad, que el decreto 1079 es la compilación de toda la normatividad con el tema del sector transporte, pues tenemos la 1609 o el decreto 1609 que pues nos habla del transporte de las mercancías peligrosas, el decreto 1496 que nos habla del sistema globalmente armonizado, la resolución 1223 que es la que nos dice a nosotros que debemos sacar este certificado de mercancías peligrosas, la NTC 2462 que pues nos está hablando también del etiquetado de los cilindros, que era lo que estábamos viendo. Si quieres, pasa ahí. Ya es como un tema de dónde salió pues toda la información, de pronto para que puedan consultar o quieran consultar. ¿Listo? La NTC 2880, que nos habla pues de este transporte de mercancías peligrosas, especialmente para la clase 2. Entonces acá nos están diciendo pues que esos cilindros deben tener una prueba hidrostática cada 5 años, pues porque ahí es donde eso es lo que hace Hidroprop, nosotros hacemos estas pruebas hidrostáticas y entonces nosotros les decimos a ustedes, vea, este cilindro usted lo puede seguir usando. Si nosotros de acuerdo a esta normatividad nos damos cuenta que el cilindro no puede seguir en el proceso, les vamos a decir, o en el mercado, como lo queramos llamar, les vamos a decir, no, ese cilindro ya no puede seguir. Y les entregamos un informe diciéndoles, vea, este cilindro si dio la prueba, ya no se le puede seguir metiendo gas. ¿Por qué? Porque pasa lo de la maleta de la muchacha. De tanto meterle la ropa, se le empiezan a soltar de pronto las costuras y ya no sirve la cremallera. Eso pasa con el cilindro. Y el cilindro ya no va a soportar la presión cuando lo estén llenando. ¿Y qué va a pasar? Que se va a explotar. ¿Listo? Importante no golpearlos cuando se están trasladando, de pronto no ponerlos a la intemperie, si quieres pasa la diapositiva, creo que es en esta, sí. Acá podemos ver un cilindro, por ejemplo, que estuvo expuesto a una temperatura alta. Él tenía su tapa, un tulipán, ¿y qué fue lo que pasó? Se derritió. ¿Por qué? Pues porque estuvo expuesto a una temperatura extrema. Entonces, es importante siempre si yo estoy almacenando que ellos estén tapados, que no estén a la intemperie, pues porque se puede generar de pronto una corrosión. Es importante la integridad del cilindro o, como se llama en la normatividad del ítem, se esté protegiendo siempre. ¿Listo? Y acá vemos en la parte derecha como el cuello del cilindro donde va a ir la diferente información, que es lo que nos decía la NTC. Entonces nos dice, ve, ahí va la capacidad, ahí también nosotros ponemos la prueba de los cilindros, ahí se puede ver una trazabilidad. Todas las pruebas que tenga el cilindro se ven dentro de ese cuello también. ¿Listo? Si quieres, pasemos. Y ya para ir terminando, vamos a ver este video donde se hace una mala práctica en el descargue porque se sobrecarga. Hablábamos de la capacidad de la plataforma. Yo no debo sobrepasar la capacidad de una plataforma. Si quieres darle play ahí. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces miren, ese tiene cilindros a los lados. Adicionalmente, la persona baja sosteniendo cilindros. ¿Qué pasa cuando llega abajo? Perdió la estabilidad, porque es que la sobrecargué
Y además baje sosteniendo cilindros, ya lo dejamos claro, no se debe hacer. ¿Y qué pasa? Pues se cayó un cilindro y golpeó a un trabajador y lo accidentó. Al menos solo fue eso, porque se pudo haber caído la válvula, pudo haber salido disparado el cilindro, pudo haber pasado muchas cosas que, pues en ese caso, lo único que se generó fue un accidente de trabajo por un golpe. Recomendable, no lo hagamos de esa manera. ¿Listo? Muchas gracias por la atención. ¿Tienen alguna pregunta? Creí que no iba a alcanzar o sea, que iba a sobrar mucho tiempo y no. Yo hablo como mucho, entonces no sobró mucho tiempo, pero pues tenemos estos 5 minutos para de pronto alguna pregunta que tengan. Gracias, Johnny. Muy ilustrativo. Como les mencionaba, de pronto estos son temas que hemos visto en reiteradas ocasiones, pero nunca está de sobra repasarlos y tenerlos presentes. Abro la micrófono para preguntas, inquietudes, comentarios en el chat mientras se van animando a hacer preguntas. En el chat está un link para que diligencien un formulario de asistencia. Claramente los que se registraron para la capacitación de hoy, pues ya tenemos sus datos, pero los que hayan entrado nuevos y no han compartido con nosotros lo del correo electrónico, por lo menos, es clave para poder enviar las memorias. Inquietudes, preguntas, comentarios. Ingrid, a mí me gustaría decir algo que pasa mucho, de pronto cuando uno va en carretera, bueno, ya hablamos de los riesgos, es bueno transmitir esta información y tener en cuenta, muchas veces vamos detrás del carro que va súper suavecito y somos pitándole ahí, hágale rápido que yo tengo que llegar al trabajo, es que yo voy de paseo, y no entendemos, ellos tienen que ir despacio, porque es que están transportando esta mercancía peligrosa, y ellos tienen sus pictogramas que no sabemos de pronto qué significa, pero ellos nos están diciendo, no, mire, es que yo estoy transportando esto, por eso yo no puedo ir rápido. Pero muchas veces nosotros no tenemos la cultura y somos intolerantes. Y a veces también, porque lo he visto muchas veces y me da mucho miedo cuando lo veo, vemos esos carros que se voltearon. ¿Por qué? Por excesos de velocidad. Entonces, en este momento en el país existen, aparte del GPS que se le pone al vehículo, pues para saber dónde está, para saber por dónde va, para saber todo ese tipo de cosas, también existen unos controles, que es lo que están implementando en México, eso ya lo tenemos en Colombia, tienen su cámara y desde ahí nosotros podemos controlar la velocidad del vehículo. Podemos ver a qué velocidad van, pero nosotros también lo podemos controlar. Le podemos hablar al conductor, decirle, venga, es que usted va muy rápido, ¿qué está pasando? Pues ya tenemos ahorita esa tecnología, pero es bueno, puede que no sea tan barato, pero es bueno para el control de los vehículos poderlo implementar en sus vehículos cuando estén transportando estas sustancias, porque es más prevención que podemos tener cuando la estamos transportando, ¿vale? Gracias, Johnny. No, el link sigue en el chat. Si abren el chat de la reunión, ahí encontrarán un link para diligenciar la asistencia. Bueno, muchas gracias a todos. No hubo, por lo pronto, muy claro, Johnny, muy ilustrativo. No, dicen que el link no se ve. Ya lo vuelvo a poner acá. Johnny, buen día. Ya. Pero, Buenos ¿estás días. conectado? ¿Vuelves a compartir el link, por favor? Que no me dejó copiarlo y pegarlo. Aquí así, a ver. Ya. Está ya en el último mensaje del chat. Aquí está el link. Queda en el chat de la reunión. Una pregunta: si un cilindro se llena y está próximo a vencer la prueba hidrostática y está en un hospital, ¿lo deben devolver por vencimiento? Sí, sí, si el cilindro está para vencer, eh, tiene un riesgo. ¿Por qué? Porque se le hace el control para saber, como les digo, el cilindro, cuando se hace la prueba hidrostática, se le pone presión, se le lleva su presión para ver si la puede soportar. Puede que este cilindro tenga la prueba hidrostática vencida y genere de pronto una falla, una fractura. Entonces sí es importante, si ya está, pues si está próximo a vencer, pues desocuparlo antes de que se venza, y pues cuando se venza, acá voy a hacer de comercial, aunque nuestros comerciales están acá en la reunión, pero yo voy a hacer de comercial. Si ustedes tienen de pronto cilindros para prueba hidrostática, Hidroprop tiene 30 años en el país y estamos ahí para lo que ustedes necesiten con pruebas hidrostáticas, tanto con estos cilindros, ya sean de
de hospitales o de cualquier clase de gas, como también de extintores. También tener en cuenta que los extintores también llevan prueba hidrostática y muchas veces no se las hacemos. Somos juiciosos haciendo la inspección cada mes, pero no le hacemos la prueba hidrostática al cilindro y pues hay que tener en cuenta que esa es una sustancia bajo presión que está manejando. Pero sí, para responderle, antes de que se venza, sí es bueno que lo lleven, no esperar tanto a que se venza. Bueno, listo, apenas se venza, llevarlo a que le hagan la prueba hidrostática y pues terminar el producto antes de que se venzan estos 5 años. Gracias, Johnny. Pregunta, ¿los gases no tienen residuos de kit de antiderrame se debe manejar en los vehículos? No entiendo la pregunta, pero Bueno, no sé si tú sí. listo. Entonces, nosotros siempre debemos suponer que los cilindros tienen contenido. Siempre. O sea, de pronto no estoy respondiendo tal cual lo que quieren, pero siempre debemos suponer que los cilindros tienen contenido. Cuando yo sé que el cilindro no tiene contenido, cuando no tiene válvula. Ahí ya no va a tener contenido, porque yo tengo que suponer que siempre tiene contenido porque la válvula puede estar bloqueada. Puede que yo tenga el volante de la válvula abierta y yo no escuche nada. Y, bueno, pero es que no le está saliendo nada. Puede que la válvula esté bloqueada. Y si la válvula está bloqueada y tiene contenido, al quitarle de pronto la válvula, va a salir disparada la válvula y puede salir disparado el cilindro. Entonces, cuando yo estoy haciendo el transporte, yo tengo que tener eso en cuenta. Como es un gas, y pues yo cómo puedo detener un gas con un kit antiderrames, como les decía. Entonces, ¿qué es lo que yo voy al menos a hacer? Si yo tengo de pronto la fuga de un gas, lo que hago es acordonar, decir, bueno, acá no se me acerque nadie, y si de pronto tengo una estaca y tengo la capacitación para hacerlo, muy importante, lo que yo sí puedo hacer es con una estaca donde va la válvula o en el orificio, lo que hago es como tratar de controlar la fuga. Sin embargo, si yo tengo una fuga, lo mejor que puedo hacer, y eso debería ir dentro de la información que lleva en el vehículo, comunicarme con bomberos o pues con las personas de emergencia que tengamos ahí dentro de la información que llevo. Gracias, Johnny. Dice, antes que venza, dice, pues, Mailet. Sí, pues ya lo dijo Johnny, la idea es utilizar el cilindro antes de su vencimiento de la prueba hidrostática y devolverlo al laboratorio de cilindros para hacer técnicamente cuando se vence la prueba hidrostática para hacer una nueva prueba hidrostática, así es. Sí, es cada 5 años. Entonces, por ejemplo, la hicieron en 2020. Eso quiere decir que en 2025 sí, por ejemplo, la hicieron en enero de 2020. Eso quiere decir que en enero de 2025 hay que llevarlo nuevamente a Hidroprop, claro, claro está, a Hidroprop para que se le haga la prueba hidrostática. Entonces, 5 años. Si ustedes de pronto ya van en febrero, ya van en marzo, ya van en abril, uy, ya se les venció. Ojo, mejor que no lo utilicen de esa manera. Llévenlo a que le hagan la prueba hidrostática porque puede que la misma sustancia que están usando le genere una corrosión al cilindro. Si el cilindro tiene una capa de material, entonces esa capa se puede ir debilitando. Ese es el espesor. Entonces, si el espesor de pronto ya disminuyó, por ahí se puede ir el cilindro, se puede abrir o puede pasar algo. Entonces, es bueno hacerle esa prueba hidrostática. Gracias, Néstor. Adelante. Buenos días, Ingrid. Bueno, buenos días a todos. Sí tengo una consulta acerca del transporte de los cilindros que me generó una curiosidad. ¿Puedo transportarlos de forma horizontal, llenos? Obviamente teniendo claro que no sobrepase lo permitido en el transporte de carga, pues de lo que el vehículo puede cargar. Sí, lo recomendable es hacerlo vertical. O sea, si me preguntan a mí, yo les digo, háganlo de manera vertical. ¿Se puede de manera horizontal? Sí se puede, pero cumpliendo con los requisitos. Entonces, no sé si recuerdan de pronto la imagen que decía que eran unas estivas de madera y entonces tienen que tener sus cuñas de goma. O sea, que eso quede súper bien embalado, que no se vaya a mover por nada del mundo. ¿Sí? Digamos que Pero no es tiene que que, ver que es... digamos que el almacenamiento de forma horizontal de por sí se quedaría en forma de colmena. Entonces no entendería por qué tendría que adicionarle cuñas intermedias de los cilindros. Sí, no, pero sí hay que hacerlo para que no se muevan. Para mayor seguridad. Sí, entonces cuando ustedes lo ponen eh, verticalmente, ellos van
contra la bahía. ¿Sí, sí me explico? La bahía es como esas barandas de donde yo lo puedo amarrar. Entonces, cuando yo lo pongo de manera vertical, entonces ahí yo le estoy generando la estabilidad con las bahías. Cuando yo lo pongo de manera horizontal, no lo puedo asegurar a esas bahías. Entonces, lo que hago es embalarlo como en estas estivas, no sé cómo más llamarlo, y le voy a generar esa seguridad para que el cilindro se quede quieto, para que tenga una mejor estabilidad al momento de poderlo transportar. Esa es la razón por la cual cuando yo estoy transportando de manera horizontal, lo pongo dentro de esas bahías. Y pues lo pongo con madera y todo eso, pues para no generar una fricción. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Otra pregunta, gracias Néstor. Otra pregunta. En el transporte de sustancias peligrosas en gases industriales, ¿qué tipo de kit antiderrame se debe llevar en el vehículo? Bueno, depende de la sustancia que yo esté transportando. Entonces, depende la cantidad que yo esté transportando mi kit, porque puede ser un kit pequeño, puede ser un kit de 50 galones, bueno, depende el número de sustancia que yo, o la cantidad de sustancia que yo esté transportando, y también depende de la sustancia que yo esté transportando. Entonces, hay diferentes kits en el mercado con diferentes productos para poder contener el derrame de esa sustancia. Cuando es líquida, como les digo, cuando es gas, pues ya es un tema diferente, pues porque el gas va al ambiente y pues no, poder atraparlo es como un poco complicado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un perímetro, ya tengo que hacer unas cosas diferentes. Entonces, por eso yo les decía, cuando ustedes llevan el kit, hay veces, porque pues también lo he visto, entonces la persona del vehículo dice, no, pero es que yo llevo gas. O sea, hablemos de un nitrógeno, por ejemplo, de un nitrógeno. Un nitrógeno, ¿qué puede hacer? Me puede desplazar el oxígeno en el aire. Eso es mucho, pero pues solamente si yo lo tengo en un lugar cerrado. Si yo lo tengo en un lugar abierto y pues hay una fuga de ese cilindro que yo llevo, pues no va a haber mucho problema. Entonces, si yo estoy transportando esa sustancia, llevo todos mis pictogramas, o sea, llevo el carro súper bien. Que bueno, algo también adicional, no se les olvide que los vehículos tienen que llevar las cintas reflectivas, que pues esa normatividad también salió hace algunos años, y tenerlo ahí en cuenta. Entonces yo le digo, por ejemplo, al policía de tránsito, yo le digo, no, venga, pero es que, pues yo cómo voy a tener el gas. Me va a decir, pero es que usted debe llevar un kit porque normativamente lo debe llevar. Entonces yo le digo, no, pues yo llevo acá mi kit, al menos tengo la cinta, al menos tengo unas estacas, o sea, algo que sí, con lo que yo pueda controlar esa emergencia, no recogerla porque pues no es líquida, pero sí algo con lo que yo pueda controlar. Ya si es líquida, pues yo ya, de acuerdo a la sustancia que lleve, pues yo llevo de pronto las toallas alifáticas, los productos que encapsulan, de pronto están los diques, que nosotros a veces le decimos chorizos a esos, que es como una almohada muy larga, que lo que yo hago es ponerla alrededor para que lo contenga. Entonces, eso sí es que es de acuerdo a la sustancia. Entonces, ustedes miran en el mercado de acuerdo a la sustancia que transporten y a la cantidad que es lo que deben llevar, porque pueden llevar una pala, es que depende. Sí, aquí siguen habiendo preguntas con el kit, me ha generado bastante como curiosidad. Pregunta, ¿los tanques cisterna que transportan oxígeno líquido deben tener el kit? Y hay otra pregunta, te las leo las dos, Johnny, nuevamente. De acuerdo a la normatividad vigente, todo vehículo debe llevar obligatoriamente el kit de sustancias peligrosas y qué características debe llegar de acuerdo a la clase que se está transportando. Entonces, esas dos preguntas. Si los tanques cisterna que transportan oxígeno llevan el kit. Y la segunda, yo creo que correspondería a una asesoría mucho más personalizada, porque como ya lo ha dicho Johnny, como para no repetir otra vez, pues depende de la cantidad de sustancia y el tipo de gas, y pues eso ya es como, pensé ahorita entrar en un detalle de cantidades y sustancias. Sí, vale. Sería más Realmente, pues complejo. la respuesta va por el mismo lado. Normativamente, Ujú. siempre debemos llevar kit. Sí, sí o sí. La respuesta es sí, un rotundo sí. Si ustedes van a transportar una sustancia y un policía de tránsito los detiene y no llevan kit, ya les di el ejemplo, de pronto con el nitrógeno. Si ustedes no llevan un kit, les van a poner comparendo. Sí o sí les van a poner comparendo, porque se tiene que tener un kit en un vehículo siempre, normativamente debe llevar el kit. No es algo
que se pueda negociar. Sí debe llevar el kit siempre. Y volvemos a lo mismo. Entonces, el oxígeno, el que es líquido, pues si genera de pronto un derrame, pues yo tengo que hacer la recolección o tengo que controlar esa sustancia. Si sale más el tema gaseoso, porque es que el tema con un licuado es eso, que es gaseoso, pero cuando empieza a salir, pues no sale líquido, sale es gaseoso, porque pues tiene las dos características y lo que hace es que estos que son gaseosos tienen su presión y empieza a subir y sale, bueno, ya es otro tema. Pero pues rara vez va a salir líquido, porque como es licuado, entonces va a salir es de una manera evapora gaseosa. automáticamente Sin en contacto. embargo, si, como yo les daba el ejemplo, hay cilindros que, por ejemplo, el GNC, el GLP, perdón, cuando se está transportando, ellos tienen un remanente y eso sí es un condensado. Entonces, por cosas de la vida pasó algo y ese condensado, es como un estilo de aceite, uno lo ve y uno dice, ese es el aceite, ese es el condensado. Yo puedo derramar eso llevando GLP, se podría, porque se desocupó y ya lo que quedó fue ese condensado. Entonces, lo que estoy transportando tiene ese remanente y se puede generar. Estoy siendo súper exagerado con lo que estoy diciendo, pero pues para dar el ejemplo y poder responder. Entonces, si se genera ese derrame, pues yo debo llevar un kit para contener sustancias derivadas del hidrocarburo, por ejemplo. Eso es lo que yo debo llevar. No puedo llevar un kit diferente, sino que todos los elementos que yo tenga sean para recoger un derivado de hidrocarburo. Buenos días nuevamente. Les agradecemos a todos silenciar sus micrófonos. Salvo que tengan alguna pregunta, inquietud, vamos a tener un espacio especial para preguntas e inquietudes, así que los invitamos.